Marcos 16. Jesús ha resucitado. Audio comentario Marcos. A. El testimonio de la resurrección. 1:1-6. Las mujeres descubren una tumba vacía y un mensajero especial. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas se les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Cuando pasó el día de reposo, lo más pronto que las mujeres podían ir a la tumba y embalsamar apropiadamente el cuerpo de Jesús era el domingo por la mañana. El día de reposo terminaba al comienzo de la tarde del domingo, pero no había la suficiente luz sino hasta el domingo en la mañana para realizar el trabajo. El tiempo desde el ocaso del viernes hasta el alba del domingo debió ser días oscuros y desesperantes para los discípulos. B. María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé. Estas mujeres comprobaron ser los seguidores más devotos de Jesús, y estas fueron las primeras en proclamar su resurrección. Y compraron especias aromáticas. Las especias aromáticas no eran utilizadas para la momificación, la cual no era una costumbre judía, sino para contrarrestar los olores de la descomposición. Leen. ¿Sé quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Las mujeres no estaban esperando encontrar la tumba vacía. Ellas se preguntaban cómo la piedra a la entrada del sepulcro sería abierta. Esto muestra que los hechos de la resurrección no pueden ser el producto de ilusiones. Los discípulos de Jesús no esperaban que esto sucediera. Y Mateo 27, 65-66 nos recuerda que había unos guardias puestos alrededor de la tumba. Todo esto muestra que la piedra no podría ser removida por las mujeres, no eran lo suficientemente fuertes, o por los discípulos, aun si eran lo suficiente valientes, ellos no podrían vencer a los guardias armados. También entendemos que nadie más quería rodar la piedra. Mateo 28, 2 nos dice que un ángel fue el que la rodó. 2. La piedra no fue rodada para dejar salir a Jesús. Juan 20:19 nos dice que Jesús, en su cuerpo resucitado, podía pasar a través de barreras materiales. Fue rodada para que otros pudieran ver que la tumba y para que se persuadieran que Cristo Jesús había resucitado de entre los muertos. D. Un joven, cubierto de una larga ropa blanca. Las mujeres vieron a un ángel con forma humana, quien les dijo del Jesús resucitado y quien les mostró la tumba vacía. El que fue crucificado, ha resucitado. El ángel ilustró el contrasto entre lo que Jesús fue y lo que él ha sido. Él fue crucificado, sin lugar a dudas eso significa que él estaba muerto. Ahora él ha resucitado, no solamente resucitado, sino resucitó. Y hay varios ejemplos en la Biblia de personas que habían sido resucitados antes de esto, como el hijo de la viuda en los días de Elías, 1 Reyes 17, 17-24, y Lázaro, Juan 11, 38-44. Cada uno de ellos fue resucitado de la muerte, pero ninguno de ellos resucitado. Cada uno de ellos fueron levantados en el mismo cuerpo en el que murieron, y resucitados de entre los muertos para morir de nuevo. La resurrección no es solamente el vivir de nuevo, es el vivir de nuevo en un cuerpo nuevo, basado en nuestro antiguo cuerpo, perfectamente apto para la vida en la eternidad. Jesús no fue el primero en volver de entre los muertos, pero Él fue el primero en resucitar. 2. También debiéramos de decir que Jesús aún ha resucitado. Él ascendió al cielo y continúa reinando como un hombre resucitado, aún siendo plenamente hombre y plenamente Dios. 3. Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Estos no eran títulos de exaltación para Jesús. El ser nazareno no era un lugar del cual se podía enorgullecerse, y el ser crucificado era un título de vergüenza, no de honor. Pero Jesús no estaba avergonzado de ser llamado nazareno y crucificado.
Esta descripción de su vergüenza se ha convertido en su corona de gloria, pues Pablo y todos los que al Cristo crucificado y resucitado como Salvador y Señor. Robertson. F. Mirad el lugar en donde le pusieron. El evento actual de la resurrección de Jesús no se describe en ninguna parte, pero el descubrimiento de ello se registró con algo de detalle. Aquí las mujeres que tenían la intención de dar al cuerpo de Jesús una preparación más apropiada para el entierro, descubrieron que la piedra fue removida de la tumba, y que el cuerpo de Jesús no estaba dentro de la tumba. Y aquellas mujeres luego estaban agradecidas de que el ángel les dijera que vieran el lugar donde le pusieron. Debería que ser suficiente el escuchar simplemente el testimonio del ángel. Sin embargo, cuando ellas lo vieron, les dio el fundamento de estar en una posición más sólida que el testimonio de un ángel. Un testigo ocular es mejor que 20 testigos auditivos. Los hombres creerán lo que has visto si es que no creen lo que has escuchado. Spurgeon. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que el Padre no se olvidó de Jesús. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que la muerte fue conquistada. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que tenemos un amigo viviente en Jesús. G. Ha resucitado. El hecho de la resurrección de Jesús es un asunto de historia, lo que significa que únicamente puede ser entendido por lo que la Biblia nos dice. Por lo tanto, es importante que consideremos qué es lo que significa la tumba vacía de Jesús y su resurrección. Y la resurrección significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. 2. La resurrección significa que tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4:14. 3. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para nuestros cuerpos. No había nada en la enseñanza de Jesús en cuanto a adentrarse a la herejía de los gnósticos, que declaraban que la carne es inherentemente malvada. Platón únicamente se podía deshacer del pecado al deshacerse del cuerpo. Jesús retiene el cuerpo, y declara que Dios alimenta el cuerpo, así como al alma, ya que el alma la hace su santuario. Morgan. 4. La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. V. La resurrección significa que el cristianismo y su Dios son únicos y completamente diferentes, y únicos entre las religiones del mundo. B. La resurrección prueba que aunque parecía que Jesús hubiera muerto en la cruz como un criminal común, él en realidad murió como un hombre sin pecado, llevando la culpa de nuestro pecado por amor y autosacrificio. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, mostrando que el pago fue perfecto a la vista de Dios el Padre. 2, 7-8, el ángel da a las mujeres un mensaje a transmitir. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Pero id, decid. Por medio del ángel las mujeres recibieron un mensaje de Jesús la cual ellas debían de entregar. Podemos pensar de este mensaje como una invitación, porque por medio de este mensaje los discípulos fueron invitados a encontrarse con Jesús. Y esto muestra que las invitaciones de Jesús están llenas de gracia. Los discípulos le habían fallado completamente a Jesús. Él tenía todo el derecho de acabar con ellos, pero con gracia Él extendió esta amable invitación hacia ellos. 2. Esto nos muestra que las invitaciones de Jesús siempre se cumplen por su parte. Él dijo que Él se encontraría con ellos en Galilea, y así lo hizo. Juan 21:1 es un ejemplo. 3. Esto nos muestra que cuando Jesús nos invita, Él quiere revelarse a sí mismo a nosotros. Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis era el mensaje. El objetivo principal era el verle, pues Jesús se revelaría a sí mismo a su pueblo. 4. Esto nos muestra que cuando Jesús nos invita, Él siempre recuerda sus promesas. Como os dijo, el ángel añadió en la invitación.
Lo que Jesús dice Él hará, y Él jamás puede fallar en cualquier promesa. B. A sus discípulos, y a Pedro. Nos sorprendemos que Jesús quería encontrarse con estos hombres que le fallaron grandemente, pero Él puso un énfasis especial en Pedro. Algunos dicen que Él distinguía a Pedro porque Él estaba separado del resto de los discípulos en el sentido de que Él ya no estaba entre ellos. Probablemente esto no sea el caso. En lugar de eso, Jesús distinguió a Pedro porque Él tenía una esperanza especial, un perdón especial, una restauración especial para aquel que le negó de la peor manera. Y, si alguno de ustedes se ha portado más mal con su amo que cualquier otro, entonces eres llamado particularmente para venir a Él ahora. Tú le has entristecido, y le has estado entristeciendo porque le has entristecido. Tú has sido traído al arrepentimiento después de haberte deslizado lejos de Él, y ahora Él sella su perdón al invitarte hacia Él mismo. Spurgeon. C. Porque les había tomado temblor y espanto, estas mujeres dejaron la tumba y huyeron. Presas de temblores y asombro, la palabra griega exacta aquí es éxtasis, presas del temblor y estasiadas, llenas con temor, así que huyeron. Morgan. D. Ni decían nada a nadie. Esto no significa que no reportaron la resurrección porque sabemos que lo hicieron. Marcos 16:11 y Lucas 24:9. Significa que mientras dejaban la escena de la tumba vacía, ellas no lo discutieron entre ellas mismas. Ellas no trataron de averiguar o hacer coincidir sus historias. Ellas simplemente fueron a reportarlo a los discípulos, de la manera que el ángel les invitó que lo hicieran. Ve prefacio para Marcos 16, 9-20. ¿Estos versos pertenecen a nuestra Biblia? 1. En muchas Biblias, esta última porción del Evangelio de Marcos de alguna manera tiene un pie de página, indicando que no existía en los manuscritos griegos primitivos del Evangelio de Marcos. Esto trae problemas a algunos cristianos en cuanto a la confiabilidad de la palabra de Dios. Estos se preguntan si este pasaje pertenece en nuestra Biblia. 2. El argumento en contra de incluir Marcos 16, 9-20 en nuestras Biblias. A. Los dos manuscritos griegos existentes de mayor antigüedad, con fechas de los años 325 y 340 después de Cristo, no contienen esta sección y tampoco lo tienen como otros 100 antiguos manuscritos traducidos en otras lenguas. Algunos antiguos manuscritos ponían asteriscos enseguida de Marcos 16, 9-20 para indicar que era una añadidura del texto original. B. De acuerdo con sus escritos, casi todos los manuscritos griegos conocidos a Eusebio, quien murió en 339, y Jerome, quien murió en 419, no tenían estos versículos. C. En algunos otros pocos manuscritos hay otros dos finales, uno corto, uno con algunas añadiduras. D. Como un tercio del vocabulario es totalmente diferente del resto del Evangelio de Marcos, y hay una traducción gramatical muy rara entre Marcos 16:8 y 16:9. Muchos eruditos contemporáneos rechazan estos versículos como pertenecientes al original. 3. El argumento para incluir Marcos 16, 9-20 en nuestras Biblias. A. Muchos escritores cristianos primitivos relacionan este pasaje en sus escritos. Esto muestra que los cristianos primitivos sabían sobre este pasaje en el Evangelio de Marcos y la aceptaban como genuino. Papías se refiere a Marcos 16:18. Él escribió alrededor de 100 después de Cristo. La primera apología de Mártir Justino cita a Marcos 16:20, 151 después de Cristo. Ireneo en contra las herejías cita Marcos 16:13 y hace énfasis en ello, 180 después de Cristo. Hipólito en Pericharismaton cita Marcos 16:18 y 19. En su homilía en la herejía de Noetus, él se cita Marcos 16:19. Él escribió mientras fue el obispo de Portus, 190 a 227 DC. Vicente, obispo de Tibari, citó dos de los versículos en el séptimo concilio de Cartago llevadas bajo Cipriano, 256 después de Cristo. Agustín, un siglo y medio después, en su réplica, recitó de nuevo las palabras. Los apócrifos hechos de Pilato contienen Marcos 16, 15-18, aunque fueron escritos alrededor de 200 después de Cristo.
Las constituciones apostólicas claramente aluden 16:15 en dos lugares y citan Marcos 16:16 rotundamente, aunque fueron escritas alrededor del final del tercer siglo o a principios del cuarto siglo. B. La abrumadora mayoría de los antiguos manuscritos sí incluyen este pasaje. 4. Pensamiento en el problema de incluir o no este pasaje. A. Es muy poco probable que el Evangelio de Marcos terminara abruptamente en Marcos 16:8, con las mujeres simplemente teniendo temor pero sin ver evidencia concreta del Jesús resucitado, solamente de una tumba vacía. Sin embargo, es posible que el final original del Evangelio de Marcos se hubiera perdido desde un principio. Y el notable erudito griego A. T. Robertson escribió: es difícil el creer que Marcos terminara su evangelio con el versículo 8 a menos que él fuera interrumpido. Una hoja o columna pudo haber sido arrancada al final del rollo de papiro. B. Pero más importante, los primeros testimonios que tenemos, de escritores como Ireneo y otros, argumentan que los cristianos primitivos aceptaban Marcos 16:9-20 como genuino. Apariciones del Señor resucitado. 1. 9-11, la aparición a María Magdalena. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. A. Apareció primeramente a María Magdalena, el dramático encuentro de María con Jesús, quien ella primero pensó que era el jardinero, está más detallado en Juan 20:11-18. B. Cuando oyeron que vivía, Jesús la envió a decirle a los otros discípulos que él había resucitado de entre los muertos. En ese día su testimonio no sería tenido como confiable porque ella era una mujer. Pero Jesús aún así confió en ella. Aun cuando los discípulos no lo hicieran, no lo creyeron. 2. 12-13, la aparición a 2 discípulos de camino a Emaús. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban. Este notable encuentro con el Jesús resucitado está descrito en más detalle en Lucas 24:13-27. B. Ni aun a ellos creyeron. Los discípulos no recibieron el testimonio de las mujeres, pero ellos tampoco recibieron el testimonio de estos 2 hombres. Ellos eran incrédulos de igualdad de oportunidades. 3. 14-18, la comisión a los 11, y a todos los seguidores de Jesús. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, ellos pudieron haberlo hecho mejor. Ellos no entendían, pero ellos no podían escapar de la responsabilidad. Y la incredulidad es un pecado sangriento, Hebreos 10:26, un pecado pesado, Juan 3:19, un pecado inexcusable y malagradecido, el cual encierra a un hombre como a un prisionero puesto en el calabozo más oscuro por parte de la ley, hacia una destrucción inevitable, Gálatas 3:23. B. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este era un mandamiento, no una sugerencia. El interés en las misiones no es una elección en la Universidad de la Gracia de Dios. Es algo en lo cual se espera que se gradúe cada discípulo. Ironside. Y la idea de la fe que debe de ir por todo el mundo no era parte de la forma de pensar judía en los días de Jesús. No era parte de la manera de pensar pagana tampoco. Era una idea revolucionaria en su tiempo. 2. Este mandamiento no fue obedecido inmediatamente.
Por muchos años los discípulos permanecieron en Jerusalén, y fue únicamente hasta que la iglesia fue perseguida que comenzó a difundirse hacia el mundo. Pero sí se difundió, y continúa haciéndolo. 3. Un capellán del ejército dijo una vez al duque de Wellington: ¿crees que tenga alguna utilidad que llevemos el evangelio a las tribus de las colinas de la India? ¿Será que la recibirán? El duque respondió: ¿cuáles son tus órdenes? Esa fue la única respuesta que le dio. Tan duro en la disciplina como fuera ese gran soldado, lo único que quería eran órdenes, y él obedeció, y él quería que cada soldado de la cruz obedeciera las órdenes de Cristo, su gran comandante. Spurgeon. C. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Esta era una promesa combinada de salvación y advertencia. Jesús no dijo que la condenación pertenecía a aquel que no era bautizado, solamente a aquel que no creyere. Y una lectura superficial de Marcos 16, 15-16 sugeriría que los pecadores deben de ser bautizados para ser salvos, pero esta mala interpretación desaparece cuando descubres que el énfasis está en creer. Si una persona no cree, él es condenado, aun si ha sido bautizada. Wiersbe. 2. La omisión de bautismo con incredulidad. Pareciera mostrar que Jesús no hace al bautismo esencial para la salvación. La condenación descansa en la incredulidad, no en el bautismo. Así que la salvación descansa en el creer. El bautismo es solamente una ilustración de la vida nueva, no los medios que la aseguran. Robertson. 3. Al mismo tiempo, estaría terriblemente mal el tener el bautismo como no esencial. Quizás no sea esencial para la salvación, pero es absolutamente esencial para la obediencia. Jesús le dijo al creyente que se bautizara, y ellos deben de hacerlo. Se convierte en esencial tan pronto como Jesús lo ordena. D. Y estas señales seguirán. Jesús le dio a sus discípulos una promesa de poder divino y protección. Y esta promesa debe de ser entendida en el contexto de los peligros inherentes al llevar el Evangelio por todo el mundo. Así como Pablo fue mordido por una víbora y también fue preservado en la isla de Malta. Hechos 28, 1, 6. Jesús nunca tenía la intención de beber veneno o de manipular víboras para que fuera una prueba específica o medida de fe. 4, 19-20. Jesús asciende, los discípulos trabajan. Amén. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Fue recibido arriba en el cielo. Era importante que Jesús dejara esta tierra en su presencia corporal. Jesús debía ascender para que esa confianza fuera puesta en el poder y ministerio del Espíritu Santo, no en la presencia geográfica de Jesús. Y Jesús se adelantó a preparar un lugar para ti, Juan 14:3, a hacer intercesión por nosotros. Romanos 8:34, y dar dones a los hombres, Efesios 4:8. B. Se sentó a la diestra de Dios. Se dice que Él se sentó a la diestra de Dios, para distinguirle de los ángeles, cuyos lugares son lugares de ministración. Paul. C. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Esto significa que ellos no permanecieron juntos para bendecirse el uno al otro. Ellos salieron. Los seguidores de Jesús deberían de unirse, pero se unen para equiparse adecuadamente para salir y tocar a un mundo necesitado. Y quiero que sientan que no es el final, aunque pueda ser el principio, de una vida cristiana que solo venga a oír sermones. Deben esparcirse tan ampliamente como puedan como para recibir la bendición que obtuviste para ti mismo. El momento en que encuentras la luz, y te das cuenta que el mundo está en la oscuridad, corre con tu cerillo, y dale a alguien más la luz. Spurgeon. De ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Cuando salimos a hacer la obra de Dios, Jesús obrará con nosotros. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, y Jesús hizo lo que únicamente Él podía hacer, las señales que la seguían. Y este es un excelente patrón para el ministerio. La predicación llegó primero y luego las señales le seguían. Las señales tienen el fin de seguir a los creyentes, en lugar de que los creyentes sigan las señales.
2. El versículo final continúa hasta hoy en día. Los seguidores de Jesús aún están predicando por todas partes, el Señor aún está ayudándoles, y Él está aún confirmando su palabra por medio de señales que le acompañan. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.